Clase 2.4. Características de figuras con simetría puntual. En el analiza nos dice, el paralelogramo es una figura con simetría puntual. El centro de simetría es el punto O y nos pide que realicemos lo siguiente. En el literal A nos dice, traza el segmento que une los puntos correspondientes A y C y traza los segmentos que unen los puntos correspondientes B y D. Entonces vamos a unirlos, es decir, A con C y luego B con D. Vamos a trazar una línea recta. En eso consiste unirlos. Hay que unirlos lo más exactamente posible que podamos. Ahí lo tenemos. Vamos a trazar ahora con nuestro lápiz una línea, en este caso de color azul, para indicar esa unión. Y también nos decía el vértice B con el D. Entonces vamos a rotar la regla. Vamos a unir B con D. Aquí ya tengo en B. Y vamos a rotar o girar para llegar hasta D. Vamos a hacer los arreglos respectivos. Ahí está. Ahora para destacar esta unión voy a utilizar otro color. Para unir estos vértices para que no os confundamos. Ahí lo tenemos. Y además nos dice, ya una vez que trazamos los segmentos, lo que nos pedía, nos dice dónde se cortan estos segmentos, es decir, dónde se cortan esas líneas que trazamos, la línea azul y la línea verde. ¿Dónde se cortan? Se cortan en el punto O, es decir, en el punto de simetría, ahí punto O. Ya tenemos la respuesta para el literal A, se cortan en el punto O punto de simetría O. Para el literal B nos dice compara la longitud de los segmentos AO y OC. ¿Cómo son estas longitudes? En otras palabras, me están pidiendo que yo encuentre la longitud de este segmento, de esta porción de la línea azul que va desde A hasta O, con esta que va desde O hasta C. Que yo mida las longitudes de estos segmentos y que determine cómo son, si es una mayor que otra, si son iguales, si son distintas, si hay alguna razón, etc. Entonces, esto lo podemos hacer por dos métodos. Uno con la regla y otra con el compás. Entonces, lo voy a hacer primero con el compás. Desde el punto A, ubico la punta de hierro en el punto A y la punta de lápiz o lapicero o de color en el punto B. Entonces aquí yo voy a hacer un pequeño giro y ahora lo voy a ajustar de tal manera que llegue hasta acá. Entonces esta es la longitud, la amplitud que me marca desde el punto A hasta el punto O. Sin moverlo, sin alterar su tamaño, sin aumentar, sin hacerlo más angosto, voy a colocar ahora la punta de hierro en el punto O y vamos a ver qué sucede. Resulta que es la misma distancia. ¿Y esto por qué? Porque vemos que yo no alteré la amplitud del compás, ni lo hice más grande ni lo hice más pequeño, y la punta del lápiz coincidió exactamente en el punto C, luego que haya puesto la punta de hierro en el punto A. Entonces aquí vemos es la misma distancia. Si aún así no me creen o no quedan del todo convencidos, podemos utilizar la regla. Vamos a alinear la regla justamente para poder ver cuántos centímetros tiene. Tiene aproximadamente 4.5 centímetros, un poquito más. Si ustedes pueden observar, voy a ampliar un poco más esta regla. Bueno, ahí la tenemos. 4, aquí lo ubico en 0, casi 4.5, un poquito más, como 4.6, 4.7. Entonces, yo esperaría que esa misma longitud es la que haya desde el punto C hacia el punto D. Y si nos fijamos es la misma, es 4.7. Ustedes también al realizar este paralelogramo en su cuaderno y al hacer cada uno de los experimentos, porque también hay que hacerlo, tienen que trazar las líneas y dar respuestas a las preguntas, van a verificar que, que hay la misma cantidad de centímetros desde el punto A al punto O como del punto O al punto C. Entonces, por lo tanto, ¿cómo son estas longitudes? Son iguales. Es decir, el segmento AO es igual al segmento OC. Miden lo mismo. Veamos el comprende. Dice, en una figura con simetría puntual se cumple lo siguiente. El segmento que une dos puntos correspondientes pasa por el centro de simetría.
Ya habíamos visto, al unir A y C, que son puntos correspondientes, perdón, pasaban por el punto O que era nuestro centro de simetría o nuestro punto de simetría. La longitud desde el centro de simetría hasta los dos puntos correspondientes es la misma. A y C eran puntos correspondientes. Entonces la longitud que hay desde este centro de simetría a A es la misma que hay desde este centro de simetría al punto correspondiente de A, que es el punto C. Ahí lo tenemos. Entonces, para el caso del resuelve, dice las figuras 1 y 2 poseen simetría puntual y les pide que realicen lo siguiente. Literal A, encuentra el centro de simetría de cada uno. Literal B, en la figura 1 encuentra los puntos correspondientes a los puntos E y F, y en la figura 2 encuentra los puntos correspondientes a los puntos G y H. Aquí les pregunta para el número 1, ¿cómo lo encontraste? Ahí, pues el sentido del libro es que ustedes piensen un poquito y determinen cómo encontrar el centro de simetría. Si nos fijamos acá, nosotros unimos los puntos correspondientes entre sí y obtuvimos que se cortaban en el punto de simetría. Por tanto, yo en este caso les recomendaría que unan puntos correspondientes entre sí y donde se cortan esos, por ejemplo, unimos el A con el C, que van a ser correspondientes entre sí, y el D con el B, que van a ser correspondientes entre sí. Aquí nos va a quedar donde se cortan esas líneas que unieron los puntos correspondientes, ahí nos va a quedar el centro de simetría. Luego con ese centro de simetría van a poder encontrar puntos correspondientes por E y F, porque saben de que para encontrar un punto correspondiente debemos de unir con una regla ese punto y el centro de simetría. Y donde vaya a terminar a cortar en el otro lado, en el lado opuesto, la regla o la línea recta que vayamos dibujando, ahí sería el punto correspondiente. Entonces de igual manera proceden para la figura 1 y la figura 2.